Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias al COSEP por acoger favorablemente la iniciativa de nuestro programa de compartir con ustedes algunos de los principales resultados de este cuarto informe del Estado de Centroamérica en materia de desarrollo humano sostenible. El informe busca ser una plataforma de información y conocimiento para alimentar procesos de toma de decisiones, de discusión y análisis sobre la realidad de nuestros países, pero también sobre la región en su conjunto. Ahora, ¿por qué es importante mirar hacia Centroamérica? Bueno, aparte de los elementos que José Adán nos planteaba en su intervención, cada vez más los desafíos y las oportunidades también para nuestros países tienen que ver con el entorno internacional, el inmediato, que es nuestra región, pero también el entorno más allá de las fronteras de Centroamérica. Desafíos como el narcotráfico, la inseguridad ciudadana y lo que ello supone para nuestras sociedades, para los estados, para las economías, ciertamente superan los márgenes de maniobra y las fronteras territoriales entre los países. Fenómenos como el cambio climático también tienen esta característica y en este sentido actuar por separado realmente no contribuye a optimizar los esfuerzos y los recursos con que cuentan nuestros países para enfrentar estos fenómenos. Para pequeños países con economías abiertas como las centroamericanas, estar alerta a lo que sucede en el entorno inmediato, entonces, es fundamental no solo para sustentar posiciones y decisiones, sino también para definir el rumbo por el cual hemos de transitar. ¿Qué es el informe del Estado de la región? Bueno, es un instrumento, es un esfuerzo colectivo de muchos centros de investigación, universidades, investigadores independientes en todos los países centroamericanos que busca proveer a nuestros países de un instrumento para conocer nuestra realidad. Es por ello que decimos que es un informe desde y para Centroamérica. ¿Qué es lo que presenta este cuarto informe del Estado de la región como su principal hallazgo? Alerta que Centroamérica hoy por hoy enfrenta quizá la situación más compleja y más difícil de los últimos 20 años. ¿Por qué? Por la convergencia de vulnerabilidades y amenazas de muy difícil manejo y de mucha complejidad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos en primera instancia a un desafío demográfico, un proceso de transición que genera presiones sobre nuestro futuro, un proceso de envejecimiento de nuestras sociedades. Y vean ustedes, por ejemplo, esta es la pirámide de población de Centroamérica, que está cambiando rápidamente. Como ven ustedes en la pantalla, en solo 10 años se disminuyó la base de esa pirámide. ¿Y eso qué significa? Que hoy tenemos proporcionalmente menos niños y jóvenes que hace 10 años. La primera implicación de este proceso es un cambio en la cantidad de personas en edad productiva, en edad laboral. En las últimas décadas,
la población de 15 a 64 años, como ven ustedes en el gráfico, creció rápidamente. Más aún, es importante señalar que el crecimiento económico de nuestros países durante las últimas décadas se dio sobre la base de agregar cada vez más cantidad de personas al mercado laboral, no así por mejoras en la productividad. Bueno, esta ventaja la perderemos en los próximos 20 años. Con excepción de Guatemala, en todos los demás países, durante los próximos años, se desacelerará la cantidad de proporción, los flujos de población en edad laboral. Esto, en pocas palabras, lo que nos dice es que en el futuro, si queremos crecer en nuestras economías, vamos a tener que hacerlo sobre la base de mejoras en la productividad. Ya no tendremos el lujo de crecer sobre la base de agregar cada vez más personas al mundo del trabajo. La segunda implicación de este proceso de transición demográfica es el envejecimiento. Todas las sociedades en Centroamérica, en mayor o menor medida, se están envejeciendo, al punto de que a una generación plazo tendremos una estructura demográfica similar a la de las envejecidas sociedades europeas o de Japón. Entre un 20 y 25% de la población tendrá 60 años o más. Imagínense lo que será contar con sociedades envejecidas como estas, las europeas o la de Japón, con niveles de productividad como las del tercer mundo. Esto es una ecuación imposible que nos plantea serios desafíos, no solo para los estados, sino también para los sistemas productivos en nuestros países. Ante esta situación, la inversión en nuestras nuevas generaciones, nuestras generaciones jóvenes, es fundamental, son nuestra viabilidad hacia futuro. Sin embargo, acá el panorama es complicado. Vean ustedes en este cuadro, 1 de cada 3 niños y niñas menores de 5 años de edad están en condición de desnutrición crónica, una situación que deja secuelas, la mayor parte de ellas irreversibles, sobre las posibilidades de desarrollo físico e intelectual de estas personas durante el resto de su vida. La situación, como ven ustedes, es particularmente grave en el caso de Guatemala, donde prácticamente 1 de cada 2 niños y niñas están en esta situación de desnutrición crónica. Además de la tragedia que esto supone, este indicador lo que refleja es que estamos desperdiciando talento clave, talento que vamos a requerir para enfrentar el desafío demográfico. Además, en los países centroamericanos, entre un 20 y un 60% de los muchachos y muchachas de 12 a 24 años no estudian ni trabajan. Son los llamados ninis, cuyo futuro no solo será la pobreza y la exclusión social, sino además una bajísima productividad en el mercado de trabajo. En síntesis, Centroamérica está dejando perder buena parte del capital humano que a una generación plazo va a requerir para enfrentar el desafío demográfico. El segundo desafío de largo plazo sobre el cual llama la atención el informe es el desafío del arraigo, y es que en nuestra región el principal producto de exportación ha sido la gente, las personas. 1 de cada 10 centroamericanos y centroamericanas viven hoy fuera de sus países de origen. Ciertamente esta situación trae algunos beneficios a corto plazo, pero a largo plazo constituye una trampa. En Centroamérica los flujos migratorios se concentran en 3 tipos: los flujos internacionales fuera de la región, fundamentalmente hacia los Estados Unidos,
Y acá la situación hoy es muy complicada debido no solo a las políticas migratorias de este país, sino también a la situación económica que tiene y al clima imperante en los Estados Unidos, pero también debido a la operación de actores ilegales que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los migrantes, principalmente en México. El segundo flujo es el internacional a lo interno de la región, fundamentalmente de Nicaragua, Costa Rica y de Guatemala a Belice. Y el tercer tipo es la migración interna entre las zonas rurales, principalmente en el caso de Guatemala, y de las zonas rurales a las zonas urbanas. Dicho sea de paso, este es el tipo de migración que constituye, el único que constituye una vía de escape para la población pobre rural. Bueno, lo cierto es que cerca de 4 millones de personas en la región viven hoy fuera de Centroamérica, y de acuerdo con estos datos que ven ustedes en la pantalla, que corresponden a la encuesta de opinión pública, la POP, que realiza anualmente la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, hay cerca de 3 millones más de personas que tendrían intención de emigrar, independientemente de su situación económica, independientemente de si les alcanza o no les alcanza el dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Ciertamente, a corto plazo, como decía al inicio, la migración trae ventajas. En varios de los países centroamericanos, como ven ustedes en este gráfico, las remesas que envían los migrantes representan entre un 10 y un 20% del Producto Interno Bruto, especialmente en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y ello constituye un factor de estabilidad fundamental de la balanza de pagos. Nótese además que si bien durante el periodo 2008-2009 con la crisis internacional se dio una disminución en estos flujos de remesas, pero la caída no fue dramática. Otro beneficio a corto plazo de las remesas es que ayuda a reducir la pobreza de los hogares que reciben esas remesas. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de El Salvador, si no existieran las remesas, la pobreza general en ese país aumentaría entre un 6 y un 8%. Las remesas entonces son fundamentales también, no solo para las economías, sino también para las familias. Claro, a largo plazo, la sangría que implica la migración pone en riesgo también las posibilidades de enfrentar el desafío demográfico. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se van? Se van personas en edad productiva, en edad laboral, y que tienen un nivel educativo superior al promedio de la población en sus países de origen. Tenemos pues un desafío demográfico, un desafío relacionado con el arraigo. Paso entonces a señalar un tercer desafío que converge en la Centroamérica actual. Es un desafío ambiental. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo a sufrir el impacto del cambio climático. Esta condición generará en las próximas décadas complicadísimas situaciones para el patrimonio natural, pero también para las economías y para la gente. Claro está, no es que la vulnerabilidad ambiental en nuestra región sea una cosa de ahora. La región fue siempre vulnerable a los eventos de la naturaleza. Lo que ustedes ven en la pantalla es la trayectoria de los ciclones tropicales durante los últimos 150 años. Históricamente, entonces, podríamos decir que hemos estado cerca del peligro y afectados por él. Más aún, vean este mapa. En las zonas más vulnerables a sequías e inundaciones, podemos ver las zonas amarillas, se distribuyen a lo largo de toda la región, fundamentalmente en el litoral pacífico,
que es donde vive el 80% de la población en Centroamérica. Además, amplias zonas en los dos océanos son propensas a inundaciones. Repito pues, la vulnerabilidad no es de ahora, sino que la hemos ido construyendo también a lo largo de la historia. Lo clave es que la vulnerabilidad histórica se ha agudizado por la construcción social del riesgo, que tiene que ver con los patrones insostenibles de uso de los recursos naturales que hemos tenido en nuestros países. Las barras verdes que ven ustedes en este mapa corresponden a la huella ecológica y la barra gris a la biocapacidad. Explico brevemente. La huella ecológica es lo que produce la actividad humana de nuestras sociedades sobre las fuentes de energía, los recursos naturales, los ecosistemas, nuestras emisiones, la contaminación que generamos. La biocapacidad, las barras grises, es la capacidad de los ecosistemas, de la naturaleza, de recuperarse por sus propios mecanismos del impacto de la huella que estamos dejando. Como ven ustedes, en la mayor parte de los países, excepto en el caso de Nicaragua y Panamá, la huella ecológica es mayor a la biocapacidad, lo que indica que a largo plazo la base natural no es capaz de soportar el patrón de consumo de recursos que tenemos. Nótese además que en el caso de Centroamérica, los casos extremos son El Salvador y sobre todo los Estados Unidos, donde la huella es mucho superior a la biocapacidad. Así pues, la construcción social del riesgo, junto con la vulnerabilidad histórica que ha tenido la región, hace que cada vez nos afecten más los eventos naturales, porque hemos creado las condiciones para que eso sea así. Lo que ven ustedes en la pantalla es la cantidad de desastres durante los últimos 70 años. Y lo que nos muestra es que durante la primera década del siglo XXI tuvimos más del doble o incluso el triple de desastres en varios de nuestros países que 2 o 3 décadas atrás. Y esto es sin tomar en cuenta el cambio climático, el cual, como mencioné, nos va a afectar gravemente, independientemente de que hablemos de un escenario optimista o un escenario pesimista. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.